Papito lindo, te damos gracias por tu amor y tu presencia, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, pudimos gozarnos, Señor, y que tú derramaste esa hermosa presencia en este lugar, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ponemos este momento, Señor, en tus manos, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que cada corazón, Señor, recibirá esta palabra, Señor, que tú hablarás, Señor, a cada corazón y que quedará esa semilla ahí, Señor, que la vivirán, Señor Jesús, y que dará fruto al 100 por 1, Señor. Gracias por este momento, Señor. En tu nombre, papito lindo. Amén, amén y amén. Bueno, como les comentaba, vamos a compartir la palabra. El tema del día de hoy es pasado, presente y futuro. Vamos a empezar en el libro de Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10. Dice la palabra del Señor: nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquí estamos hablando un poquito del pasado, ¿verdad? Siempre, muchas veces nos hemos topado con situaciones de preguntarnos o de revivir momentos de los cuales pudimos haber ya pasado, pero muchas veces los tenemos todavía presentes en nosotros. Y esto nos podemos referir al preguntarnos por esos tiempos. Nunca vamos a tener totalmente la sabiduría, porque si fue un momento difícil, si fue un momento triste, si fue un momento doloroso, lo importante es que ya salimos de ahí y que ya Dios nos restauró, que Dios nos dio una nueva oportunidad. El recordarlo, lo único que nos va a causar es lo mismo que causó en ese momento: dolor, tristeza, llanto. Pero si es algo bueno, también tenemos que dejarlo atrás. Ya pasó. Si es algo que vivimos, fue algo muy hermoso para nosotros. Muchas veces se oye una frase: no podemos vivir de glorias pasadas, tenemos que vivir el presente. Si fue bueno lo que vivimos, qué bueno, agradezcamos a Dios, pero ya pasó. Ahora estamos en el día de hoy, en el presente. Muchas veces se presenta esto por mi tipo de trabajo. Hay muchas personas mayores trabajando en este medio, y pues yo tengo muchas oportunidades de sentarme a tomar un café o cenar o desayunar con muchos de ellos, y les estoy hablando de personas de 65 a 70 años. Y he visto un denominador común en ellos, posiblemente no en todos, pero en un 90%, posiblemente su situación económica no es la mejor, posiblemente la situación de vida que estén pasando no es la mejor. Pero el denominador común que yo he encontrado es: si vos no sabes antes dónde yo trabajé, si vos no sabes antes todo lo que yo ganaba, si vos no sabes antes, yo era jefe, yo fui gerente, y empiezan a hablar cosas grandes que por un momento se convierte como en un ego, en un orgullo. Pero yo he visto, y de alguna manera Dios me ha puesto eso, y he entendido muchas cosas de que se quedaron en el pasado, de que viven todavía de eso. Como les vuelvo a repetir, nuestro pasado quedó atrás. Nuestro pasado, la misma palabra, el significado es sencillo: ya pasó. Si fue bueno, gloria a Dios. Si fue malo, también, porque tuvimos que haber aprendido mucho de ello. Pero suele pasar mucho en nuestras vidas que vengamos y recordemos el pasado. Les di un ejemplo de algo laboral, pero ¿qué pasa en algo familiar? Cuando venimos y sacamos un recuerdo, lo primero que vamos a encontrar es una confrontación. Lo primero que vamos a encontrar es herir a la otra persona. Pero ¿saben qué? Nos herimos nosotros mismos. Nos herimos nosotros mismos porque
Una vez oímos algo con mi esposa en una enseñanza y lo tomamos mucho, que decía: puedes recordarte de algo que pasó y lo puedes ver físicamente y palpar, pero que sea una cicatriz, no que sea una herida que todavía supura. Pero muchas veces si lo recordamos y duele, es porque no ha pasado, no lo hemos perdonado. Dijimos, bueno, está bien, ya pasó, pero no ha pasado, está ahí todavía. Y de eso es de lo que tenemos que superar. Nuestro pasado tiene que quedar atrás. Muy bueno pudo ser nuestro pasado, ya quedó atrás. Si ahora estamos mejor, gloria a Dios. Si ahora estamos aprendiendo de nuevo, también gloria a Dios, gloria a Dios. Y si estamos en un nivel que creemos que no sabemos si estamos bien o mal, también gloria a Dios. Eso es vivir el presente y dejar nuestro pasado atrás. Isaías 43, 18. 18 y 19. Dice la palabra del Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Clara es la palabra, ¿verdad? No tenemos que acordarnos ni traer a memoria las cosas antiguas. Si las cosas fueron malas, si las cosas fueron con dolor, aquí dice la palabra: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hoy en la mañana escuchaba una prédica que decía: ¿de qué nos pudo servir a nosotros de que el mar se hubiera abierto en su momento? ¿O de qué nos pudo servir a nosotros de que el río Jordán fuera de la misma manera? O sea, realmente, directamente, si lo ponemos en el contexto de la palabra, nosotros no lo vivimos, mas está plasmado en las escrituras, ¿verdad? Está plasmado en la palabra. Pero aquí dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es vivir eso en nuestra vida. Físicamente no pudimos estar ahí, pero quedó plasmado en la palabra, porque de eso nos tenemos que agarrar. Y cuando vivamos una situación difícil, Él volverá a abrir camino en el desierto. Porque muchas cosas que leemos en la palabra, dice uno, de verdad que esto pues no, tal vez no lo entiendo muy bien, o no sé por qué quedó escrito. Podemos suponer eso, o yo lo he hecho en algunas ocasiones cuando he leído. Pero realmente todo lo que quedó plasmado en la palabra es porque nosotros lo vamos a vivir. Posiblemente físicamente no, pero espiritualmente sí. Y es lo más importante. El pasado muchas veces solo nos trae malos recuerdos. Y si no hemos perdonado y de verdad tener un arrepentimiento real, la herida vuelve a abrirse. Es lo que platicábamos. Muchas veces parece que nos gustara el dolor, parece que nos gustara el pleito, parece que nos gustara la contienda, como que eso nos diera paz. Realmente, si nosotros analizamos por un momento, quitando ese momento de enojo, quitando ese momento de contienda, cuando ya lo pensamos bien, decimos, es como que nos gustara hacerlo, ¿verdad? Cada quien aquí tiene un plato preferido de comida. Cuando lo comemos lo disfrutamos. Si no, vean los resultados. El pastor ya no es de estas ligas, pero en su momento fue igual, lo disfrutó. Pero disfrutamos lo que nos gusta, lo disfrutamos. Puse un ejemplo de una comida, pero lo que más nos gusta hacer lo disfrutamos. Pero entonces, ¿por qué muchas veces caemos en esto? En una contienda, en un pleito, en una discusión. Pareciera que nos gusta, pareciera que lo disfrutamos. Pero una respuesta puede ser, pueden haber muchas, pero una respuesta puede ser: realmente no has superado eso. Realmente no has muerto a todo. Realmente hay cosas que todavía el viejo hombre sale.
Perfectos no somos, pero en la medida que vayamos avanzando en las cosas de Dios, en la medida que hemos visto más su poder, su amor, su misericordia en nuestra vida, cada vez tiene que ser menos hasta llegar el día en que no exista nada de eso en nosotros. Si no nos trae beneficio, ¿para qué lo queremos? Si no nos trae un bien, ¿para qué lo queremos? Realmente, a la lógica de nosotros, pasado ese momento, ese trago amargo, decimos, ¿cómo pudimos hacer eso? Remordimiento. Pero lo hicimos y nadie nos obliga. Son decisiones que nosotros mismos tomamos. Es una lucha constante. Cada quien tiene sus luchas. Pero en la medida de lo posible tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y decir, Señor, ya pasó. Si yo decidí seguir, es porque tuve que haber perdonado. Si yo decidí seguir adelante, ya eso quedó atrás. No puede venir a memoria otra vez, porque lo único que nos va a hacer es daño. Números 11, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor, 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cuántas veces anhelamos nuestro pasado? Y muchas veces nuestro pasado no fue bueno. Pero podemos agarrar de excusa y decir, si antes estaba mejor, si antes vivía tal cosa, si antes no tenía tantos problemas, antes de ser cristiano eran menos mis problemas, y etcétera, etcétera. Anhelamos muchas veces nuestro pasado. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar, ¿realmente ya perdonamos? ¿Realmente dejamos eso atrás? ¿Realmente le entregamos al Señor el pasado que no nos gusta? ¿Realmente morimos a eso? Lo único que podemos encontrar es de que a muchas cosas no hemos muerto, a muchas cosas no hemos perdonado y muchas veces solo hemos tratado de hacer a un lado lo malo. Muchas veces saltamos lo malo. Muchas veces esquivamos, pero llega un momento en que nos enfrentamos. Llega un momento que nos topamos nuevamente con ese momento, con ese problema, con esa situación. ¿Y qué va a pasar? Va a resurgir. Va a resurgir porque todavía está dentro de nuestro corazón. De nuestra boca sale lo que está dentro de nuestro corazón. Definición de pasado, una definición del diccionario que es anterior al presente. Ya pasó, ya no lo estamos viviendo. Quedó atrás un tiempo que ya sucedió. Simplemente es una definición que no hay que rebuscarle para entenderla, que no hay que ver por dónde decir es que está difícil entender el significado de esto. No, es anterior al presente, quedó atrás un tiempo que ya sucedió. Y vuelvo a repetir, no importa si fue bueno, ya pasó, no vivamos de eso. Y si fue malo, peor aún, ya pasó, perdonemos, sigamos, porque lo que viene por delante es mejor. Hablamos de lo que es el pasado, vamos a hablar un poco de lo que es presente. Salmos 19:2. Salmos 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara
sabiduría. ¿Qué viene después de esta noche? Un día. Nuevamente llega la noche. Durante el día pudimos tener muchas situaciones difíciles, pero llega el momento de dormir, llega el momento de pasar eso. Recuerden, no es una varita mágica. No se trata de decir, ya con llegar a la casa y acostarme se solucionó todo. Pero si nuestra confianza y nuestra fe está en Dios, vamos a levantarnos y darle gracias a Dios por un día más. Cada día trae su misericordia. Cada día es nuevo en nosotros. Somos nuevas criaturas, pero venimos arrastrando mucho. Llega un momento, hoy con la oración de reprender cualquier espíritu de enfermedad, llega un momento que nosotros mismos contribuimos a eso. Está comprobado científicamente que el estrés afecta demasiado al cuerpo. Demasiado, y afecta tantas áreas del cuerpo que llega un momento que colapsa. Pero nosotros venimos contribuyendo a eso, nosotros venimos sumándole más. No me atrevería a decir que existe alguien que no se preocupe ni un momento en el día, que no tenga por un momento decir qué difícil esta situación. Pero queda ahí, da la vuelta y dice, y recuerda, tengo que orar, tengo que ir a clamar, tengo que ir a leer la palabra, tengo que ir y confiar, tengo que ir y declarar, tengo que ir y pedir consejo. Miren qué tan importante es un consejo. Y yo he aprendido algo, cuando una persona lo aconseja a uno, son cosas tan sencillas las que le dice, pero tan sabias y tan ciertas, que en ese momento, por estar tan cerrada nuestra mente, muchas veces no logramos ver que es fácil salir de ahí. Pero viene alguien y dice, no hombre, no estés así, hace esto, habla, ora. Eso lo sabemos todos, pero en ese momento se nos olvida. En ese momento damos vueltas y sentimos que nos ahogamos en un gran balde de agua y estamos en un vasito. Pero tan importante es recibir un consejo. Pero ¿saben cuál es lo más importante de recibir un consejo? Tomarlo y hacerlo. Porque puede pasar alguien desgastándose en llamar, en buscar, en aconsejar, en orar, pero si yo no decido accionarlo, no va a servir de nada. Y de verdad, miren, cualquiera cuando está en un problema muy grande esperaría unas palabras que nunca he escuchado, unas soluciones que dice uno, wow, qué sabiduría la de este hombre. Cosas que uno nunca se puede imaginar, son cosas sencillas, pero hay que accionarlas. De palabras bonitas no vamos a hacer mayor cosa, pero de acciones sencillas vamos a hacer cosas grandes. Entonces, cuán importante es saber que día a día tenemos que vivir y despojarnos de todo eso. Todos tenemos distintos problemas, todos tenemos distintas preocupaciones. Hasta nuestros cuerpos ahora actualmente hemos tenido como que muchos padecer en nuestro cuerpo, pero tenemos que seguir y luchar y creer. Y como se declaró hoy aquí en la oración, y se selló, y estoy seguro que así va a ser, y escucharemos esos testimonios, porque es que no estábamos orándole a cualquiera, y es que no estábamos abriendo nuestra boca solo por hablar, por abrirla, o porque alguien nos escuchara. Estábamos clamándole a nuestro Dios, estábamos clamándole a nuestro Señor. ¿Y saben cuál fue la parte que más conmovió mi corazón? El saber que muchos testimonios no van a ser de aquí. Por supuesto, van a haber testimonios aquí, pero el saber que cuando uno se mete a orar, a clamar, a interceder, llega la sanidad. ¿A cuántos no les pasó por su mente varios nombres? ¿A cuántos no les pasó por su mente varias situaciones y enfermedades por nombre? Ahí es donde Dios empieza a hablarlo en nuestro corazón.
No es que simplemente lo pensemos, es que Dios nos está hablando, es que Dios lo está poniendo en nuestro corazón. Y eso que se hizo hoy, de esa forma tenemos que vivir. Hoy nos tocó luchar, clamar y gemir por sanidad. Pero siempre hay más cosas por las que hay que clamar y pedir. Lo importante es saber que esa es nuestra espada. Lo importante es saber que eso es lo que nos va a sacar adelante. El llorar, el tirarse en una cama, más nos va a enfermar, más nos va a preocupar, más preocupamos a los demás, a nuestros seres queridos. Siempre he escuchado, y creo que es cierto, que dentro del hombre y la mujer, muchas veces el hombre puede ser más miedoso, más chillón, como lo quieran ver, que hasta dicen es que con una gripe está ahí, que como si tuviera una enfermedad terminal, pero no saben lo que sufrimos muchas veces los hombres. Pero sabemos del corazón y la fuerza que ha puesto Dios en una mujer, en el clamar, en el interceder. ¿Y qué tenemos que hacer? Pegarnos, copiar. Eso sí es copiar algo bueno. Y cuando uno o dos se ponen de acuerdo, las cosas pasan. Así que eso es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer en una situación difícil. Un buen presente dependerá que nuestro pasado realmente haya quedado atrás. Si hay algo que sigue puyándonos, si hay algo que sigue molestándonos, si hay algo que nos sigue quitando la paz, el presente no va a poder ser bueno, o no va a poder ser por completo bueno, porque hay algo que no nos deja pasar. Hechos 9:1. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recordamos que Saulo era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Recordamos que Saulo era perseguidor de la iglesia. Y en el 9:20-22... enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Recordamos lo que sucedió, que Pablo iba en el camino y se le presentó y perdió la vista por 3 días, luego llega Ananías y cumple lo que Dios lo manda hacer. Él vivió su presente. Cualquiera de nosotros posiblemente hubiera puesto muchas excusas con el pasado de Pablo. Porque cuántas veces no pasa por nuestra mente: ¿cómo yo voy a poder hacer eso que Dios me está mandando a hacer? ¿Cómo voy a poder superar esto? Si yo era de lo peor, yo perseguía a la iglesia, poniéndole en el ejemplo de Saulo. Pero él vino y lo tomó. Aquí especifica que fue al instante. Simplemente fueron 3 días donde su vista la perdió y no comió. Luego fue ungido por Ananías, cumplió Ananías la palabra que lo mandó el Señor y dijo: aquí estoy, creyó y lo hizo. ¿Cuántos hemos leído de la vida de Pablo? En lo que se convirtió, en lo que hizo,
Todos tenemos un propósito, y un propósito grande. Todos tenemos una meta, pero muchas veces no vivimos nuestro presente. Muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que yo haga algo así? O cuando nos sucede algo en el Señor, decimos, no puede ser, eso fue suerte, o eso fue emoción, yo no soy capaz de hacerlo. Como que no conocieran mi pasado. Sí, fuiste, pero ya no eres el mismo. Y tu presente tiene que ser para grandes cosas. Los que estamos en el Señor, nuestro presente es para grandes cosas. Yo lo creo, que nuestro presente es para grandes cosas. A veces empezamos a sentir una cuesta, que vamos para arriba, pero no importa. Esos padecimientos nos harán más fuertes, esas pruebas nos harán más fuertes, aunque muchas veces duela, aunque muchas veces nos equivoquemos. Tenemos cómo venir, rendirnos, pedir perdón y seguir. Pero nuestro presente tiene que ser un presente lleno de bendición. Nuestro presente tiene que ser grande. Creámoslo, porque Dios para cada uno de nosotros tiene grandes cosas. Pero si nosotros mismos no nos lo creemos, alguien más no lo va a hacer por nosotros. Pero sí alguien más lo va a hacer si nosotros no lo hacemos. Eso sí es seguro. Alguien más lo va a hacer si nosotros nos dormimos y decimos, no, eso no es para mí. Yo no soy capaz. Eso no se puede hacer. Creámosla, creámonos y vivamos el presente. Pablo empezó una nueva vida dejando el pasado atrás. No importando qué hacía, se enfrentó a los mismos de los cuales él perseguía. Difícil hacer algo así. Y recién convertido debe ser complicado. Pero el Señor lo selló, el Señor lo ungió, le dio poder, le dio palabra. Y si eso tenemos, para nosotros tendría que ser suficiente. Lo demás, en el camino vamos aprendiendo. Pero si el Señor ya te mandó, hazlo. Te puedes equivocar, nos podemos equivocar. Lo importante es rectificar. Somos hombres y podemos equivocarnos. Muchas veces podemos desviarnos sin pensarlo o sin quererlo. Pero lo importante es que Dios nos va a regresar al camino. Dios abrirá nuevamente en el desierto. Colosenses 3, de 5 al 11. De 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A todo eso tenemos que morir, pero no podemos morir a una cosa y seguir viviendo la otra. Y aquí dice lo que les acabo de mencionar en el 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso quiere decir que en el camino nos vamos a equivocar. En el camino vamos a tomar decisiones que no son las mejores, porque no pudimos escuchar o estar atentos a la voz de Dios, pero nos va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Nadie sin equivocarse va a llegar a un conocimiento pleno. Todos vamos a pasar por ahí. Lo importante es pasar y no quedarnos ahí. Mucho menos pasar y regresar, sino para adelante.
No quedarnos ahí, no regresar, sino ver siempre para adelante. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si ahí dice, así es. El problema es que así lo vivamos. Somos nuevas criaturas. No podemos decir estamos en Cristo y no somos nuevas criaturas. Es tener una nueva vida. Yo ponía algo aquí, el exceso de presente muchas veces puede ganarnos el yo, lo bueno que soy, lo bueno que hago, yo soy el único, no hay siervo como yo, no hay papá como yo, no hay esposo o esposa como yo, etcétera. Podemos enumerar muchos, el yo, no yo, sino el yo. Muchas veces cuando nuestro presente va bien, muchas veces puede ir todo bien, vivámoslo, disfrutémoslo, gocémonos de eso. Pero hasta ahí, no podemos pretender con eso hacer de menos a alguien. No podemos pretender con eso buscar una vanagloria. No podemos pretender con eso no ser ejemplo para otras personas. Si Dios está permitiendo en tu vida una vida con gozo, con paz, gózalo, disfrútalo, enséñalo, da testimonio, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, sigue disfrutándolo, pero que nunca se nos suba eso a la cabeza, que nunca digamos el yo, porque el decir el yo es yo lo hice, por mis fuerzas, que pila soy. Siempre hay que darle la gloria a Dios. De todo lo que hacemos, siempre Dios nos da la sabiduría. Aún así seamos muy pilas para ciertas cosas, es Dios el que nos dio la sabiduría. Si algo nuevo pudimos no inventar, sino descubrir, la gloria sigue siendo de Dios. A veces vemos unas cosas que van descubriendo que de verdad nos quedamos, qué sabiduría, qué ciencia, es Dios. No lo crearon, solo lo descubrieron. Y todo eso, de esa misma manera, nuestras vidas tienen que ser. Yo no sé si les ha pasado, pero más de alguien se les puede acercar y decirte, mira, fíjate que yo he visto que sos de tal manera, ¿cómo lo haces? Pues primero, la gloria a Dios. Y por supuesto, después viene, lo viví así, pasé esto, me refugié en esto, leí esto, me aconsejé. Pero de eso es de lo que tenemos que hablar, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nuestro presente no puede ser bueno si no hemos dejado el pasado atrás. Y si aún hoy nuestro presente no es el mejor, cambiemos nuestra semilla, la cosecha va a ser distinta. Si algo está pasando en nuestro presente que no va bien, algo estamos haciendo mal, algo estamos arrastrando del pasado, estamos sembrando mal. Cambiemos nuestra semilla. Significado de presente, según el diccionario, tiempo real, viviendo el hoy, que está en el mismo sitio. ¿Qué es lo que está en el mismo sitio? El presente. El pasado ya no está. El pasado quedó atrás. Las cosas antiguas ahí quedaron. Estamos viviendo el presente. Primera de Samuel 16. Dieciséis, 11 y 13.
Entonces dijo Samuel a Isaí, y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y el 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En este momento pusimos el ejemplo de Pablo, que él a lo que se dedicaba era perseguir a la iglesia. David no hacía, antes de que pasara esto, no hacía cosas malas, no perseguía a la iglesia. Él apacentaba las ovejas, peleaba contra osos, leones. Tenía un pasado bueno, si lo queremos ver así, pero Dios lo llamó para algo mejor. Dios lo llamó para algo mejor en su presente. Y él dijo: está bien. Al leer todo eso, pasaron 7 de los hijos de Isaí. Ahí describe algunos, posiblemente eran los más fuertes, posiblemente eran los mejores guerreros, posiblemente eran los que mejores podían hablar en público, pero no era el que el Señor iba a ungir, sino que era David. Y lo pongo como ejemplo porque él no tenía un pasado malo, pero Dios lo quería para algo mejor. Entonces, 2 ejemplos: si nuestro pasado fue malo, nuestro presente y futuro es mejor en Dios. Y si nuestro pasado fue bueno, nuestro presente va a ser mejor y Dios nos quiere para cosas más grandes. De eso se trata, no importa cuál fue el pasado, vivamos el presente, porque cosas mejores vendrán. El presente de David lo tomó y empezó a vivirlo, no buscó excusas ni vio su pasado. Todos hemos leído un poco de la historia de David, pero al leer un poco de eso hoy me sorprendió cómo la humildad de David, realmente la humildad que tenía ese hombre David, de verdad, cómo iba y tocaba el arpa para que Saúl, porque lo trastornaba un espíritu maligno, ¿verdad? A él ya lo había ungido Samuel, de que él iba a ser rey, pero él siguió con humildad. Y dice ahí: Samuel encontró aprecio de David, porque él servía con humildad. Posiblemente cualquiera de nosotros nos dice: mira, vas a ser rey. Desde ahí cambia nuestra vida, ¿verdad? De ahí a los hermanos, a todos que nos besen el anillo. No digamos a alguien más que no es nuestra familia. Pero ¿qué hizo David? Fue humilde ante el rey. Él sabía, él entendía, estoy seguro que entendía en su corazón de lo que pasó, de que Samuel lo había ungido. Pero fue y con toda humildad, él vivió su proceso. Él no solo vio el resultado, él vivió su proceso. Y seguía humilde. Cuando derrotó a Goliat, seguía humilde. En ningún momento dijo: háganse un lado, yo lo voy a derrotar. ¿De qué sirve que seas grandote, fuerte? En ningún momento hizo eso. Él siguió con humildad su proceso. Y qué vida la de David, ¿verdad? Entonces realmente de eso se trata también, que con humildad vivamos lo bueno que Dios nos dé, que con humildad reconozcamos que no somos nosotros, es Dios el que hace en nuestra vida. Podemos fallar muchas veces. Yo fallo, pero no importa si fallamos, lo importante es que reconozcamos para qué fuimos llamados, que reconozcamos que Él va a hacer en nuestras vidas, que reconozcamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha sacado. De eso tenemos que sentirnos felices, de eso tenemos que sentirnos llenos de paz. Tengamos un corazón humilde. La humildad puede mucho. La humildad nos va a hacer hombres y mujeres de bien. La humildad nos va a llevar a lugares que nosotros no creemos que vamos a llegar, pero no por sobresalir, sino porque es lo que Dios quiere para nosotros. No porque seamos los mejores, es porque es lo que Dios quiere darnos.
y nos quiere dar para que lo compartamos. Hablamos de pasado, de presente, futuro. Una definición de futuro es que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente. No lo sabemos. El pasado sí lo sabemos porque lo vivimos. Bueno o malo lo vivimos y lo pasamos. El presente lo estamos viviendo. El futuro, todos deseamos tener un buen futuro. Todos, yo no creo que haya alguien aquí que me diga, es que en 10 años quiero estar bien enfermo. En 10 años quiero estar solo y que nadie me hable, ni me quiera, ni me dé de comer. Nadie queremos eso. Nuestro futuro, todos deseamos que sea bueno. Pero no está pasando todavía. Tenemos que ser prudentes, por supuesto, pero no está pasando. No nos afanemos por nuestro futuro. Vivamos el presente. ¿De qué sirve amontonar? ¿De qué sirve ponerse cabezón? ¿De qué sirven muchas cosas? Si mañana no sabemos si el Señor viene. Si mañana no sabemos si algo va a pasar y el Señor decide llevarnos. Vivamos el presente. ¿Quién de nosotros sabe cómo va a estar en 5 años? ¿Dónde lo pondrá Dios? No lo sabemos. Yo deseo que Dios me ponga en un lugar muy bueno. Yo deseo que lo que viva sea lo mejor en 5 años. Yo deseo que en 5 años ver a mis hijos, no sé, todavía graduados, creo que todavía no. Bueno, Eduardo creo que sí. Verme a mí seguir sirviendo al Señor, verme a mí junto a mi esposa, seguir luchando y sirviéndole al Señor, ver a mi familia, la que no ha llegado a los pies del Señor, y verla, porque Dios me lo prometió y eso lo tomo para mí, porque Dios me dijo un día, los verás llegar. ¿Y saben qué? Yo le creo. En mis fuerzas no va a ser. ¿Cuándo? Tampoco sé. Pero ese día que intentó el enemigo quitarme esa paz, Dios me dijo, tranquilo, ellos van a llegar. ¿Y saben qué? Me gozo de eso. Yo ya llegué, quiero mantenerme, pero los que no han llegado, todos tenemos familia de las cuales no han llegado. Pero hay promesa de Dios que llegarán. Y hay parte de nosotros que nos toca hacer. Hay mucha parte de la de nosotros que nos toca hacer. No nos cansemos de luchar nuestra parte. Lo demás es espiritual, Dios lo hará. Y ese día que llegue, grítenlo, testifíquenlo, porque es la palabra cumplida en nuestra vida. Para tener un futuro bueno hay que vivir un presente. Y si no lo estás haciendo así, cambia tu semilla, eso lo había platicado, pero así es. Realmente si no estamos sembrando bien, nuestra cosecha no va a ser buena. Y la cosecha no es para el futuro, la cosecha se tiene que ver. Aunque lleve un proceso, cada situación se tiene que ver. Pero realmente si un resultado no es el bueno, veamos qué hicimos mal. Veamos qué situación, qué decisión tomamos mal. Veamos si no fue nuestra voluntad la que hicimos y no la del Señor. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, las cosas son buenas. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, las cosas son malas. Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, 7 y 8. Voy a leer otra versión, pero porque se asemejaba un poquito más a lo que quería dar a explicar. La NTV. Gálatas 6, del 7 al 8. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Ese futuro es el que todos queremos. Por ese futuro es el que todos vamos. Por muchas situaciones, pero lo principal es nuestra vida eterna. No nos preocupemos dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir.
Miren, aunque sea difícil, no importa muchas veces si algunos seres queridos ya no están. Pero lo importante es que nuestra visión es la vida eterna. Ese es el único futuro por el cual tenemos que preocuparnos. ¿Cuándo vendrá el Señor por su iglesia? No lo sabemos. Pero sí seamos prudentes, vivamos un buen presente, dejemos el pasado atrás y esperemos nuestro futuro, que es nuestra salvación. El pasado te trae frustración y tristeza si no lo has superado. El presente en Cristo te da paz, gozo, sabiduría. El futuro, vida eterna. Así que pasado, presente y futuro. El pasado quedó atrás. Si al día de hoy crees que hay algo que no has soltado de tu pasado, si crees que hay algo del pasado que te sigue haciendo daño, suéltalo, muere a él. Con la ayuda del Señor sé que lo vamos a superar. Si tu presente el día de hoy es bueno, gloria a Dios. Si tu presente no es bueno, cambiemos esa semilla y recordemos nuestro futuro solamente es la vida eterna. Lo demás es ganancia. Todo lo demás que venga, que sé que va a ser bueno, es ganancia. Pero nuestra visión es la vida eterna. Así que solo creamos, confiemos y vivamos nuestro presente para esperar ese día de llegar a nuestra salvación. Amén. Dios los bendiga.